Bienvenidos a este episodio de Migrares de Humanos. En la mañana de hoy nos acompaña Vanessa, quien nos va a compartir su historia de migración. Vanessa actualmente se encuentra en Alemania, un dato de color. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días acá en el Hola, sur. Allá es. las 2 de la tarde. Sí, Ah, hola buenas tardes. Lila. Hola Alfredo, un placer estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si ven que miro hacia un lado es porque tengo como unas noticas de más o menos lo Estabas que. ensayando, estabas ensayando. No, no, pero cosas que pudiese enriquecer la entrevista y bueno. Nada, tengo 33 años, ahorita estoy en Alemania y pues nada, contenta de estar acá en la entrevista. Ay, qué bueno. Muchas gracias a ti, Vanessa, por compartir tu historia y aceptar participar en este espacio. Vanessa, queremos conocer todo sobre tu migración a Alemania. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea, cómo elegiste el país. Ya, bueno, te cuento, yo estuve haciendo un doctorado que lo terminé a inicios de este año en Venezuela. Em, en el doctorado tuve la oportunidad de viajar al exterior, hacer pasantías, hacer ir a congresos y durante esos eventos uno conoce mucho, o sea, personas que hacen lo mismo que tú, en este caso personas que trabajaban en la misma área que yo hacía mis estudios y bueno, eh, tienes la oportunidad de hacer enlaces, de hacer proyectos. Y bueno, eso durante una de esas actividades, pues conocí un grupo de acá de Alemania y ellos me invitaron a hacer unas pasantías acá. Y eso fue en el año 2016. Vine por unos meses. Me gustó muchísimo Alemania. Yo dije, no, o sea, esto aquí creo que yo Aquí quiero, yo fue. quiero venir. Eso Sí, esto pues, se parece un poco a lo que estoy buscando para mi vida. Claro, y que, Dios mío, ¿por qué no habré nacido aquí? ¿Qué pasaría? Caí en el lugar equivocado. sí, eso fue como comenzó, pues, o sea, yo no tenía idea de que yo iba a venir a Alemania o iba a venir a Europa, o sea, yo como que siempre he sido una persona abierta a las oportunidades, inclusive así fue que yo empecé mi doctorado, yo estaba estudiando la licenciatura, me dijo un profe, mira, ¿por qué no intentas esto allá? Y ahí, estando en el doctorado, pues surgió venir acá a Alemania, entonces creo que esa ha sido una de las, ¿cómo te digo? De las claves para, en mi caso, no sé, evolucionar de alguna manera. Siempre estar abierta a las oportunidades y nada, entonces bueno, ya eso fue en el 2016. Yo dije, quiero venir otra vez y me proyecté a futuro. Dije, bueno, yo voy a terminar mi doctorado porque es un proyecto que tengo, es algo que quiero terminar. Eso también es algo que me caracteriza, pues, o sea, yo casi siempre termino algo que comienzo. Ujú. Y pese a todo lo trágico, lo difícil que pudo haber sido para mí estar en esos últimos años que estuve en Venezuela, yo siempre luché y me esforcé para terminar mi doctorado, pero siempre ya yo estaba proyectada, ok, yo voy a venir para acá, quiero hacer mi vida acá, o sea, quiero intentarlo. De repente, no sé, de aquí a 5 años ya no esté aquí, esté en otro lugar, pero sí quería vivir esta experiencia acá. Y O sea, tú bueno, llegaste allá por un doctorado. Estabas haciendo un doctorado en Venezuela, fuiste a hacer las pasantías, duraste unos meses, te gustó, dijiste, o sea, me encanta este lugar, me quiero quedar. Entonces, pues te volviste a Venezuela por organizar tus cosas y volver a Alemania. volví a Venezuela porque yo estaba en mi doctorado, o sea, yo vine acá a hacer unas Claro. pasantías, me regresé, luché para terminar mi doctorado, fue rudo por la situación país y todo, pero Ujú. lo logré y bueno, ya yo como estaba pensando venir otra vez, durante el doctorado dije, bueno,
vine acá a visitar otra vez al grupo de investigación con el que yo ya estaba enlazada desde hace años. Y pasó lo de la pandemia. Mi plan era terminar, hacer una estadía acá en el año 2020, una estadía corta otra vez de unos meses, regresar para defender la tesis y volver. Pero pasó lo de la pandemia y ellos me dijeron nada, o sea, no puedes viajar, con todo esto que está pasando, se cancelaron todos los vuelos y eso hizo que yo terminara mi tesis acá, defendiera online y ellos me dieron la oportunidad de seguir aquí, de extender mi estadía, pues. Pero hoy por hoy ya tengo algo más estable, estoy ya trabajando con ellos, ya como investigadora, y bueno, eso es en líneas generales cómo sucedió, cómo fue que me estabilicé acá. Fantástico, fantástico, me encanta, esto es una historia de triunfo totalmente. Claro. Bueno, y Sí. cuéntanos un poco sobre tu primer encuentro con Alemania, es decir, ese choque al inicio cuando, o sea, te encuentras con ese país bueno, que para nosotros, bueno, yo nunca he visitado Alemania, pero se escucha increíble, pero bueno, el idioma, o sea, es algo que es muy fuerte, o sea, las palabras son así, de este tamaño, 27 consonantes, ni una sola vocal. ¿Qué pasó cuando llegaste y veías todo en alemán, en inglés, y era como, wow, esos primeros tiempos en tu estadía en Alemania? Bueno, lo primero que experimenté fue el hecho de que yo era extranjera, el hecho de que yo venía de Venezuela, y sentir que yo estaba entrando en unas pasantías. Para ese entonces, en el 2016, yo quería dar lo mejor de mí. O sea, yo no estaba enfocada ni siquiera en conocer la ciudad, yo quería dar la talla, porque uno viene de un país que está en vías de desarrollo y llegas a un país de primer mundo, por decirlo así, y sientes que la gente está mucho más preparada que tú porque la tecnología es mucho más avanzada, porque de repente ellos tienen mucha más experiencia, muchos más años de estudio en lo que tú haces. Y yo quería dar la talla, o sea, yo quería hacerlo súper bien. Entonces, cuando yo llegué acá, yo estaba muy enfocada en eso. Y claro, también viví esa cultura, tuve ese primer contacto con la gente de acá. Tuve muchos problemas porque yo sabía inglés, yo lo hablaba, pero me costaba mucho comunicarme. ¿Qué pasa? Que en el círculo de trabajo donde yo estoy es un círculo internacional, por eso se habla inglés allí, en ese círculo. Pero sí vi que si yo quería vivir acá, tenía que aprender alemán, lo juro, para integrarme a la cultura. Y eso también me llamó la atención porque a mí pues autoanalizándome, me doy cuenta de que a mí me gustan los retos. Me gustan los retos y dije, ok, puedo hacerlo. O sea, eso fue lo que pensé en ese momento. ¿Qué me atrapó de Alemania? Me gustó lo que vi en esos meses que estuve acá, fue que había seguridad, que habían oportunidades. Me gustaba la cultura. Me gustó mucho la cultura del alemán, que es una persona seria, que es una persona que te dice las cosas de forma directa, no como nosotros que tratamos primero Somos más de De volteros. endulzarte, claro, sí, de endulzarte, decirte cosas bonitas para después, ¡pau! Sí, no, Claro, acá es sí. mucho más directo. Sí, al principio me costó, me impresionó, pero me llamó la atención, me gustó, lo vi. Vi el lado bueno de eso, de esa parte cultural. Y nada, quedé encantada, pues quería conocerlo más. Y también el hecho de que de verdad las cosas funcionan.
No todo me gusta, no todo lo del país me gusta, pero sí, por lo menos acá son muy burocráticos. No sé cómo es en Chile, en Argentina, donde ustedes están, pero acá todo es muy burocrático. No me gusta eso, pero me gusta que eso hace que el sistema funcione. Claro, Este, por esa forma de ser de Tiene, ellos es que tiene sus pros y tienen sus contras, ¿no? sí. es mucha estabilidad económica, social, política eso fue lo que me gustó. Ahora, a nivel personal, Vane, ¿cómo lo viviste? Quizás ese cambio, yo me imagino ir caminando por las calles y ver que todo está escrito en otro idioma, que la gente habla diferente que tú, que a lo mejor, quizás no sé si te pasó, pero a veces cuando trabajas con gente de otros países, quieres expresar una idea que sabes que es grandiosa en tu mente, en español, pero después cuando lo tienes que expresar en inglés, quizás no se escucha tan grandiosa como está en tu mente en español. No sé si eso te pasó, como que no saber explicar lo que tengo en mi cabeza en el idioma que es, pero bueno, hago lo que puedo. Y en el idioma intermedio, además, porque estás ahí Claro, a medio camino, porque el otro también tiene que escucharte en inglés la idea para interpretarla en su idioma. claro, tal cual, imagínate. Sí, oye, evidentemente lo primero era el idioma. O sea, ver al recorrer las calles y ver que todo estaba en un idioma que yo no sabía, eh, pues chequear todo en internet, qué es lo que dice aquí. O sea, sí, fue rudo, fue viví muchos choques culturales, y eso fue creo que lo más rudo al principio, la comunicación. Pensar y aprender cómo comunicarme primero en inglés con mis colegas. Porque está bien, tú puedes saber inglés, pero hay maneras de decir las cosas de mejor, como Polite, más sí, polite. de una forma más polite, o cómo quieres comunicarte. Sí, eso, a pesar de que tú sepas un idioma, no quiere decir que lo estás hablando de la mejor manera, o hay maneras de expresar las ideas de esta forma, y eso fue, en principio, lo que tuve que aprender. Y bueno, ahora ya llevo meses, años aprendiendo alemán, y bueno, también ahora me toca con el alemán, aprender a expresarme y cada vez mejor, pero en este otro idioma. Entonces, bueno, Wow, todo un reto, un desafío, tal cual. sí, Ahora, desde el 2016 hasta hoy 2021 has estado en Alemania de forma intermitente, ¿no? O sea, sí, ir, venir, ir, venir. sí, he venido varias veces y pues bueno, ya esta vez me quedé. No fue planificado Ok, así. Yo Me pensé en ir quedé. y regresar, pero ya ahorita estoy acá. También creo que una de las cosas que les puedo comentar es eso. Creo que ustedes también lo vivieron. O sea, emigrar al principio, tú estás como enamorado del lugar, estás claro, como que de luna de impactado. miel. Oye, sí, estás de luna de miel, pero eso pasa y tienes que adaptarte, pasar ese proceso de adaptación en distintos ámbitos pues nada, integrarte a la cultura en la que estás conociendo, y eso también lo viví, pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora, diría yo. Bien. Ahora, ¿tú consideras quizás, Vanessa, que el principal desafío de tu migración a Alemania fue el idioma? ¿O hay alguna otra cosa que tú digas, bueno, esto me tocó enfrentarlo, me tocó atravesarlo y superarlo? Em, Yo creo que fue el idioma, pero también o sea, hay como que distintos ámbitos. Por lo menos cuando tú estás en tu país, en el que creciste, en el que hiciste amigos, tienes tu círculo de apoyo, tu círculo de amigos, tu familia. A mí me costó no solo el idioma, también me costó el hecho de que aquí yo no tenía mi círculo
o sea, tenía un gran círculo de amigos o mi círculo de apoyo. Entonces, eso también me costó, claro que sí. Bien. Sí. Y ahora quizás el incorporarte a la cultura, no sé si te pasa o si tienes amigos venezolanos, pero quizás tú te quieres comer una arepa o unos pequeños, unas empanadas y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué nadie sabe lo que es esto? ¿Por qué nadie entiende cuáles son mis requerimientos alimenticios? Entonces me imagino que, bueno, tendrás que comer algunas otras cosas, no sé, papas, salchichas, que creo que es lo que comen allá, más, no sé, más o menos tú nos dirás que comen, pero no sé, quizás al estar en una cultura tan diferente, porque quizás aquí en Latinoamérica, entre latinos, como que, bueno, tenemos cosas parecidas, quizás no tanto, pero bueno, hablamos como que el mismo idioma latino, si se quiere, ¿no? Pero allá siendo todo tan diferente desde la cultura, el idioma, la idiosincrasia y la comida, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto, no? No sé si desarraigo sería la palabra, pero como de flexibilidad absoluta para poderte adaptar hasta lo más mínimo, que es la comida. No, lo más mínimo no, es muy importante, pero bueno, quizás a veces uno dice, bueno, come lo que hay, pues. McDonald's claro, hay seguro. Sí. ¿Cómo son los desayunos? Empieza por ahí. Oye, aquí hay muchísima variedad, por lo menos en la ciudad donde yo estoy, porque eso también depende de la región. Es como en Venezuela, en Maracaibo van a desayunar distinto que en Barquisimeto o que en Mérida. Entonces acá es así también. Y el desayuno, por lo menos, te puedo decir, en donde yo vivo, pues nosotros podemos desayunar cereal, podemos desayunar que sí, pan. Aquí en Alemania específicamente el pan es como nosotros la arepa. Entonces el pan es para todo. Es un pan distinto al pan blanco del que estamos acostumbrados. Es un pan más oscuro y para ellos el pan es súper importante. Entonces pudiese ser un pan con queso, con vegetales, con huevo, o pudiese ser cereal, avena. Eso es lo que te pudiese decir ahora. Me esperaba cualquier cosa, menos, sí, me menos esperaba cereal. Pan con queso. Pan con queso. Pan con queso pan y huevo. Exacto, sí, igual. Y la cerveza alemana, ojo, que tiene premios internacionales. Sí, ahora, ¿cómo es la alimentación acá? Bueno, yo creo que en mi caso es una mezcla de las dos culturas. Yo quisiera, desde que, si me pongo a pensar en eso, desde que llegué acá y quisiera que a futuro, y si tengo familia acá, o sea, quiero que sea bicultural, pues, o sea, que sea como que la comida venezolana y la comida alemana. Es una mezcla bastante interesante, y por lo menos la Navidad anterior hice hallaca. Y bien. Sí, me reuní con un grupo de amigos todos alemanes y ellos comieron su hallaca, su pan de jamón. También he hecho arepadas, o sea, reúno a mis colegas, que sí, y también como mi trabajo tiene esa oportunidad de que es un ambiente internacional. Tuve gente de China, gente de Filipinas, gente de Norteamérica. Ay, me encanta, me fascina. O sea, es bastante Diverso. multicultural, diverso, y me reúno con ellos y les hago sus arepas, hago tequeños y así. Ahora, te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo le explicas tú en alemán lo que es una arepa? Porque aquí nosotros, bueno, es choclo, es harina de choclo, entonces, ¿qué es cachapa? Y uno, bueno, es como una crepe, pero de choclo, que es maíz. Es todo un tema para explicar lo que es una harina, lo que es una arepa, lo que es un tequeño, y ni hablar de la hallaca, que es un tamal que parece el tamal, pero no es tamal porque es hallaca, porque es venezolano. Entonces, ¿cómo le explicas tú a ellos que es una arepa, que es un tequeño, que es una hallaca? Bueno, yo les he explicado que es una harina hecha de maíz, con la cual, o sea, ¿qué es la arepa? Bueno, es como un sándwich, o es difícil de explicar, ¿Viste? Que es una arepa. It's just Venezuelan food, eat it. Le dice,
No, cómalo. Si te gusta, te explico. Si no te gusta, Claro. bueno, déjalo así. Googlealo. no, pero es que primero es difícil. Cuando logro explicar, o sea, digo, bueno, sí, es como un sándwich, o sea, es un sándwich redondo que está hecho a base de harina de maíz y pues tiene un sabor único, pues diría yo, es un sabor único. Se hace con budare, ¿sabes? Budare. Bueno, No, ¿qué es imagínate. un budare? No, no, esa es otra clase. Sí, sí, el Otra- siguiente capítulo les explico. No, y entonces, por lo menos a mi esposo le gusta muchísimo, me pide arepa, o sea, me pide, ajá, y yo le digo, ¿qué quieres desayunar? Ah, arepa, y ¿Cómo dice eso, arepa? Dinos la verdad, ¿cómo dice arepa? arepas. Arepa. Ay, me encanta. Tiene- Arepa. Qué divertido. Ahora, Vane, me gustaría preguntarte, en esta etapa, ¿consideras algún aprendizaje que nos quieras compartir, más a nivel personal, más allá de todos estos desafíos que nos has contado, súper interesantes, pero algo que tú digas, wow, o sea, sin duda me di cuenta de esto y aprendí esto? Ya, bueno, migrar me ha dejado varias, no sé, si hago una introspección, yo creo que es una experiencia bastante enriquecedora. Eh, en mi caso, bueno, creo que cuando uno aprende idiomas, hago mención a los idiomas porque de verdad que aprender alemán es difícil. Y pienso que cuando uno aprende idiomas es más fácil cuando uno está más joven. Ya ahorita, bueno, no estoy... ¡Epa! bueno, Estamos pero ya viejos va. todos. No, todavía estamos jóvenes, pero Estamos sí... Por jóvenes, favor. Vanessa, por favor. No, en serio, o sea, cuando uno está, no sé, en su adolescencia, cuando estás en esas etapas, absorbes todo mucho más rápido, ya ahorita tienes que practicar, o sea, es un poco más retador. Sí. Pues, pero sí, pudiese decir que nunca es tarde para aprender algo nuevo, o sea, en este caso, el idioma, o sea, nunca es tarde, puedes seguir aprendiendo y tienes que estar abierto a las oportunidades. ¿Qué otra cosa me ha dejado a mí mismo? Eh, Proyectarme a mí misma. O sea, esta experiencia yo la he logrado, no sé, moldear, porque siempre me proyecté. O sea, desde que dije, ok, yo quiero venir acá, yo pensé, ¿qué necesito para lograr eso? Bueno, tengo que terminar, o sea, tengo que terminar y fue difícil, pero lo logré. Eso me dejó una satisfacción muy grande y siempre es así como que, ajá, ¿qué quiero? Bueno, voy a organizarme, voy a proyectarme para lograrlo y lo logro. O sea, eso ha sido como que lo que me ha dejado esta experiencia. Y también no dar todo por sentado, o sea, pudiese pasar que te encuentras con otras oportunidades. Pudiese ser que no puedes lograr esa meta, entonces hay otras cosas que pudieses lograr. En líneas generales es eso. Y también estar abierto pues a que puede ser de otra manera. No sé, por lo menos yo tuve la oportunidad de conocer a mi esposo, el que hoy por hoy es mi esposo, en el transcurso del tiempo que yo estuve viajando para acá y ya hoy por hoy estamos casados. O sea, yo eso no fue que me lo fijé como que, bueno, no sé, el 2021 voy a estar casada, ¿no? Pero, y bueno, es como que no solo estoy trabajando acá, que fue lo que me proyecté, sino que también tengo tengo esa estabilidad emocional, donde también tengo un matrimonio y bueno, y es con un alemán. Estás creciendo en otras áreas de tu vida, pues no solamente en lo Eh, profesional, sino que estás teniendo es,
aprendizajes y crecimientos en lo relacional, en lo personal, como tú, como individuo, como Vanessa, no como la científica, no como la investigadora, sino también Vanessa, la mujer, la que tiene sueños, la que quiere hacer una familia, la que quiere seguir adelante. Exactamente. Bueno, Vanessa, buenísimo. Ahora te quería preguntar sobre el trámite migratorio en Alemania. ¿Cómo es? O sea, ¿es difícil entrar? ¿Te pidieron muchos papeles? ¿Cómo es la estadía ya? Porque entiendo, o sea, te fuiste como haciendo una pasantía. Después te ofrecieron trabajo, pero luego te casaste. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso allí? Que seguramente todas las personas que nos están viendo están interesadas en saber, porque bueno, uno no sabe. Los Alemania llama. Sí, depende del país en país de donde vengas. Yo como soy venezolana y también tengo la nacionalidad colombiana, para esos dos países te piden una visa de entrada si no vienes más, si vienes para algo distinto a turismo. Entonces, en mi caso, como yo venía con una invitación, en este caso al instituto donde ahora trabajo, pues tuve que ir a hacer un trámite allá en Venezuela y bueno, podía venir a hacer una estadía. Como te digo, o sea, depende de cada caso. Si vienes a migrar, yo creo que lo más recomendable es que tengas ya algo visto, o sea, algo, o contactes a alguna empresa desde donde vienes. Por ejemplo, Venezuela, hagas ya tus averiguaciones y entonces ellos de repente te envían alguna invitación o te dicen que quieren hacerte un periodo de prueba por 6 meses y con esa documentación que te da la empresa, pues ya haces la gestión antes de venir, porque sí es bastante, son como que un poco más fastidiosos en los aeropuertos ajá, pero ¿tú de dónde vienes? De Venezuela. Ay, no. Muéstrame dice, esto. no, para allá. Se va a quedar. Chu, Sí. chu, chu. Sí. Te empiezan a pedir, te piden de todo y bueno, a mí me pasó así, pues, o sea, me empieza, pero ¿para dónde vas? Muéstrame, ajá, ¿y dónde te vas a quedar y tal? Entonces, bueno, ya yo tenía todo bien preparadito, organizado para esa situación. Y trámites, bueno, depende de qué, como te digo, de qué estatus, con qué condiciones vienes. Si vienes de turista y quieres quedarte acá, pues ya es más difícil. Por lo menos a mí cada vez que se me va a vencer la visa o el permiso de residencia, pues ya me empieza a llegar una carta a mi casa diciéndome, mira, tienes 2 meses para ya irte yendo. Okay. Friendly reminder. Sí. Remember to finish your... Y tú, ay, Dios, no. Sí, exacto. Si vas a cambiar Entonces, la bueno, maleta, es el momento porque ya te tienes que ir, amiga. Claro. sí, yo siempre he sido así, pues, o sea, y eso es lo que recomiendo, que sea de una manera más legal, de una manera más organizada y todo va a fluir, pues. Por lo menos aquí en Europa, no sé cómo en Estados Unidos, no sé, pero sí, eso. Claro. Y no, buenísimo, porque es muy importante saberlo, porque muchas veces nos queremos ir por la desesperación o o sea, por aventurarnos sin una planificación, y eso puede ser muy complicado. Tal vez al principio sí, me salió bien o lo que sea, empecé a trabajar, pero cuando te llega ese momento de rendir cuentas ante migraciones, ante quien sea, te metes en un problema porque, o sea, obviamente es ilegal, te pueden deportar, no vuelves más, es como se te bloquea esa puerta para siempre y bueno, no está bueno, obviamente. No, y eso está ligado mucho a pensar en migrar. Ya tú tienes que de una vez, ok, ¿a dónde deberías, por lo menos, si lo planificas bien, pensar en, ok, ¿a dónde voy? Ok, voy a Alemania. Ok, ¿cómo es Alemania? Es un país ¿qué requisitos te piden y cómo es la forma en la que ellos se manejan? Claro, Por lo menos, investigar. sí, yo hice mucha investigación cuando ya me enamoré de Alemania. Yo dije, ok, ¿cómo son ellos? ¿Cómo es la cultura? Te enamoraste fui de muy Alemania curiosa. y de un Súper alemán. bien. ¿Sabes, Sí, Luis, que me he dado cuenta
que Vane ha seguido todas las recomendaciones que damos de emigrar, es de un año por el Claro. pie de la letra, parece Está, pero mentira, o sea, check, planificarse. check. Check, te lo juro, pasaste el examen de migraciones Claro. con creces, con excelencia, investigar, proyectarse, determinación, aprender el lenguaje, el nuevo idioma, me encanta. Habló de la Estás luna de miel, aprobadísima. del shock cultural, habló de todo. Ah, sí, de shock cultural, me encanta, me encanta. No, sí, y también averiguar cómo es la gente, o sea, para que tú, si tú lo que quieres, ¿qué es lo que quieres? Ok, tú quieres integrarte a la cultura, o quieres de verdad, o sea, que tener un trabajo, pegar en el trabajo y que ese trabajo, o sea, te vuelvan a llamar o que se extienda la estadía, no sé, porque de verdad que ser migrante es difícil en muchos aspectos, es difícil porque estás lejos de la familia, estás como que, ok, con la presión de que, ok, estoy en este trabajo y si de repente me botan o algo, puede que no tenga para pagar la estadía y me tengo que ir, o sea, no es fácil, porque no es como que, bueno, le va a pedir plata al vecino, no. Claro. Y Tienes euros, que Sí, pagar en tener, euros, o sea, ¿quién te puede ayudar en euros? sí, que bueno, tener las riendas, desde bolívares no creo, está complicado. No creo que la ayuda venga en bolívares, porque realmente bolívar a euro, imagínate. sí, es eso, tener las riendas de lo que quieres hacer y bueno, organizarte, pues, bueno, son así, asado, bueno, tengo que tener estos papelitos listos, tengo cita en 2 semanas para la oficina de extranjería, no es que puedo perder la cita, o sea, tienes que, bueno, me pidieron estos papeles, bueno, voy a organizar todo para que me salga aprobada el permiso de residencia, o qué sé yo, y bueno, la verdad que todo en este caso en Alemania, es mucha burocracia y tú tienes que, verdad, apegarte a O ajustarte sea, a todo lo que ellos te pidan. a ser paciente y seguir el proceso. O sea, como que Y hacer las armarte de cosas paciencia. bien hechas como corresponde, paso por paso, organizadamente, cumplir con los plazos. Bueno, a lo que Claro. muchos Sí, quizás no estamos acostumbrados, Sí. lamentablemente. ¿Y sí? Ujú, Mira, tal cual. exactamente. ahí nombraste algo muy importante sobre el tema familiar, ¿no? Porque estabas hablando de que, bueno, si tienes una situación y estás lejos de toda tu familia, ¿quién te ayuda? En tu caso personal, pues estás casada, ahora estás casada, pero ¿y cómo has vivido eso, estar lejos de tu familia y relacionarlo con tu relación actual con tu esposo? Y bueno, que bueno, porque él está en su ciudad, ¿no? Él es de ahí, ¿no? De esa ciudad. Y me imagino que, bueno, están sus amigos, su familia está cerca. Y bueno, ¿cómo mixeas un poco eso, ¿no? Como el apoyo que recibes de tu esposo cuando tú estás tan lejos de tu familia y tus amigos, al menos los que dejaste en Venezuela. Bueno, yo particularmente he sido bastante afortunada, lo creo así porque él estuvo casi que desde el momento uno, o sea, desde el primer momento en que o sea, ya nosotros nos planificamos a futuro de que, ok, termina tu doctorado y te vienes y bueno, buscamos que tengas trabajo acá, o sea, y todo se fue, bueno, organizando así, de esa manera. Y yo nunca he estado sola, o sea, nunca he estado sola, pero no quiere decir que no me ha pegado, o sea, no me ha pegado, eh, no, o sea, yo dejé mi grupo de apoyo en Venezuela, mi familia, mis amistades, em, gracias, gracias a Dios he sido tan afortunada de que todo el grupo de amistades de mi esposo y su familia me absorbió, o sea, ellos de una vez me integraron y hacemos actividades juntos, nos reunimos y eso me ha permitido tener como que esa estabilidad, ok, no estoy sola aquí, me hace sentir muy bien esa oportunidad que he tenido, pero no es así siempre, o sea, mucha gente migra y está solo en el extranjero, no es fácil y uno tiene que trabajar para, ok, no solo esas metas de tener una estabilidad laboral y todo eso, sino también, por otro lado,
construir ese grupo de apoyo nuevo. Mm. Y eso no quiere decir tampoco que no te va a hacer falta tu familia o tus amistades que dejaste allá, o sea... Eso te iba a decir. Porque, a ver, me pongo un poco en tu lugar y pienso aquí, nosotros en Argentina, al menos bueno, en mi caso, yo también tengo mi novio, vivimos juntos, tenemos un montón de amigos y tienes como que ese círculo de contención o ese círculo de apoyo como tú le llamas, pero a veces yo quiero un abrazo desde mi mamá o quiero ver a mis sobrinos que están en Canadá, o sea que yo tengo panas que tienen chamos y me encantan y los disfruto y son como mis sobrinos, pero yo quiero es a mi sobrino. Yo quiero es a mi mamá, o sea, que mi mamá, que yo me pare en la mañana y esté la arepa de mi mamá. Y que cuando yo esté enferma, mi mamá me sobe el lomito. Y está mi novio, y están mis amigos. Claro, yo quiero a mi mamá, quiero a mis abuelos, Pero no, yo creo que son amores diferentes, que uno no suple al otro, pero ayuda un montón que tengas un círculo de contención, que estén, que te arropen y que te acepten, digamos, que te agarren como de la manada, así como que de la familia. Claro. Eso, sin duda... Que sepan bailar merengue. Ya es mucho, Luis. Ya es demasiado. Mira, hay muchas cosas aquí, pero eso no te lo tengo. No, ya yo creo que eso es too much. Sí, pero para responder mejor a Alfredo, ¿cómo lo ha visto Florian? Bueno, Florian ha sido un apoyo súper, súper importante para mí, que yo a veces digo, oye, yo hubiera vivido una experiencia totalmente distinta si yo no estuviera con este círculo que es tan importante para mí, porque mira, en muchos ámbitos, o sea, yo tengo que hacer un papeleo, ahí está, Florian, mira, me respondió la gente de la oficina de extranjería, todo es en alemán, porque ellos no te van a hablar inglés, o sea, entonces Florian, los papeles en alemán, ¿verdad? Sí, entonces, o sea... El pergamino. Sí, haciendo así, leyendo el pergamino. Y que dirá sí, entonces, no es solo en el ámbito legal, digámoslo así, sino también el apoyo tan importante. O sea, aparte de que es mi esposo, pues él sabe, oye, estoy decaída hoy porque, mi mamá tal cosa, o porque, no sé, me hace falta mi sobrino, o sea, es un sube y baja y yo lo identifico de una vez ya, o sea, como que, cónchale, me está pegando. Tengo venezolanitis. Sí, y entender de que estás afuera, de que, es parte de emigrar, de que vas a estar lejos, triste, pero esta decisión la tomé, no quiere decir que me arrepiento, o sea, yo estoy súper contenta, súper feliz, hoy por hoy, o sea, yo creo que fue la mejor decisión y aceptarlo de que, bueno, esto siempre va a pasar, hay momentos en los que voy a extrañarlos mucho, me va a pegar no estar en las actividades en las que están haciendo, pero siempre, o sea, y también tratar de mantener ese enlace, porque uno puede desaparecerse si no les escribes, si no estás ahí presente, por lo menos online, a mí me preocupa siempre, oye, no quiero perder ese enlace, quiero saber qué están haciendo, quiero, ¿sabes? Mantenerme allí. Mantenerte en contacto y al día pues, con ellos. Y bueno, que dices que también tienes crisis de hablar en español, ¿no? Porque estás todo el día en inglés y ahora en alemán también y dices, bueno, ¿cuándo voy a hablar, a soltar esa lengua y decir, bueno, me quiero desahogar, pero en español? Oye, lo vivo mucho con Florian, con mi esposo, porque me pasa muchísimo que primero... Mira, Florian, por favor, dejaste la poseta mal puesta. La poseta se desmaya. Eso no está en la Real Academia Española. Esa palabrita, el inodoro. Hasta que es diferente. Aquí ni se siquiera, porque ya son sinónimos en castellano, imagínate, no. Tal cual. Mira, Vanessa, ¿dónde está el bolso? En la vaina aquella que está junto a la vaina esa que está al lado de el coso del cosito. Del cosito del perolito. Sí, no, es difícil porque primero tienen otro humor. O sea, ya me adapté, pero sí es difícil
y siento que muchas veces trato de hacer un chiste y, o sea, no. Ok, y No yo, es ajá, estoy chiste. esperando que te rías. ¿Y Así que, No. así. Ahora, Vane, si tuvieras, digamos que ponerle un nombre a tu historia o un nombre a lo que te has convertido ahora, ¿cuál sería? Oye, disciplina. Disciplina porque creo que eso fue lo que me permitió estar hasta donde estoy. Muchas veces lo dudé y mucha gente me decía, oye, pero qué difícil, más bien deja ese doctorado y ya, y te dedicas a No. otra cosa. Y Mm, bueno, yo pudiese haberlo hecho, igual pudiese haber tenido éxito, pero la disciplina y la fuerza de voluntad que tuve en ese momento me permitió estar donde estoy ahorita y creo que es algo bastante importante, o sea, me mantener encanta. ese objetivo. Exactamente. Perfecto. Ahora, Vane, ¿y qué le dirías a esas personas que están pensando en migrar a Europa? Que dicen, bueno, tengo la intención de emigrar por segunda vez o de irme a vivir a Europa. Digamos, tres cositas que le quieras regalar. Oye, primero que se preparen, si lo tienes planificado ya, prepárate para perder ese contacto físico que tienes con tu grupo, aprovechar toda la oportunidad que tengas para salir, para disfrutar a tu familia, para ver a tus amigos. Prepárate para eso porque te va a hacer falta siempre. Mm, Siempre vas a tener esas etapas. Este, mm, ¿Qué más? Estar abierto a siempre aprender algo. O sea, yo por lo menos, a mí me costó mucho, hubo un momento donde yo pensé que no iba a quedar trabajando donde yo estoy ahorita y dije, bueno, si me toca trabajar, no sé, en McDonald's, pues tengo que hacerlo. O sea, estar clara de que eso puede pasar y tienes que estar abierto a aprender nuevas cosas. O sea, de repente, no sé, ya mañana no puedo trabajar en lo que hago, tengo que aprender a hacer tortas o vender algún producto, pues tengo que estar con esa mente abierta de que tengo que mover eso. resolver, Claro. claro, Sí, tienes que, no hay que, "Ay, no tengo trabajo, bueno, te acuestas a dormir y se te va el día y bueno, no, tienes que moverte porque bueno, no sé cómo es en otros países, pero aquí de verdad, o sea, el que no trabaja no tiene chance, no pues. come, claro, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué más pudiese hacer? Investigar, ok, tú vas a dónde, a Alemania, bueno, léete, te gusta cómo es el clima allá, a qué parte, en qué ciudad vas, bueno, vas al norte, bueno, allá es frío todo el año, o sea, te gusta el frío, ¿no? Porque hay gente que no le gusta, o sea, y también gente que está tan acostumbrada a la cultura que uno tiene, de Ujú, repente migrar no sea para ti, de repente te pegue la situación económica o algo, pero hay cosas que no son negociables para ti, por lo menos, no sé, no puedes irte sin tu familia, sin tu mamá. No, a mi mamá yo no la dejo, entonces bueno, son preguntas que tienes que hacerte porque de repente te vas, no sé, pensando en qué, sin prepararte psicológicamente o algo, y te empiezas a deprimir y bueno, te tienes que volver. Entonces, claro. es una pérdida en varios aspectos. Y Ujú, ¿qué más? Ok, eso es conocer el país a donde vas, conocer cómo es la cultura, pensar en cómo te vas a ir adaptando, estar abierto a las oportunidades y eso, no dar todo por sentado. O mm, sea, puede ser que llegaste con trabajo y al mes no resultó bien y tienes que ver cómo resuelves. rediseñarte Eh, tal cual. sí, tener esa fuerza eh, psicológica y bueno, estar así como que, ok, puedo hacerlo, estar con esa mentalidad de que lo voy a hacer, pero tampoco es que todo va a estar ahí disponible para mí, no, tengo que trabajar para lograrlo. Totalmente, Hacerte totalmente. consciente de que vas a tener dificultades en el camino, ¿no? Porque no todo Ujú, va a ser color de rosa siempre, tal vez sí, y buenísimo, pero es muy probable que no, y entonces mm. como que prepararte para saber que la dificultad va a venir y que tienes que estar Sí, abierto, consciente de que va a venir, no preparado porque por eso son imprevistas, por eso son cosas que no ves venir,
pero sí consciente de que te va a tocar. Sí, en algún exacto, sí, momento. sí. Sí, exacto, sí. Si me permites extenderme un poquito aquí, yo digo que pienso No, que ya está siempre van bueno. a haber, Ya. ¿Cuánto tiempo va a durar esta entrevista, güey? no, siempre van a haber momentos divertidos, momentos difíciles. Por lo menos para mí fue muy difícil no saber qué iba a ser de mí al mes siguiente, porque pasé por eso. O sea, yo no sabía en junio, yo no sabía, en el instituto me dijeron, no, o sea, bueno, ¿cuándo es tu vuelo? Ok, fino. Y después a los 15 días me salió la oportunidad, como que, bueno, ya, chévere, empiezas el 1 de julio. Y eso fue Claro, imagínate. Qué alegría, qué felicidad. Dice, este sí, momento y de mi fue vida se llama felicidad. felicidad. Sí, sí, eso ha sido parte de emigrar, o sea, que no todo es fácil, de que van a haber momentos difíciles, de que tienes que tocar puertas, que puede que no se abran, pero tienes que tener esa voluntad de seguir intentándolo. Y también aprovechar, conocer, disfrutar, no solo todo es trabajar, sino que también, bueno, parte de integrarse es conocer gente, tratar de hacer amigos, o sea, salir, disfrutar la ciudad, viajar. Lo bueno de Europa es que tienes chance de viajar muy económico a través de Europa y eso también ha sido una parte chévere de esta experiencia. Y Punto positivo. eso, Ay, me encanta. y también el hecho de que, bueno, de repente estás aprendiendo un nuevo idioma, no sabes, no pronuncias bien las cosas, eso me ha traído no solo malos entendidos, pero también ha sido bastante divertido muchas veces. O sea, como que Eso, cuéntanos algo divertido. oye, no tengo así como una palabra exacta, pero hay palabras que son muy similares y dependiendo de cómo las pronuncias, puedes decir casi que totalmente lo contrario. Entonces, oye, me ha pasado muchas veces y yo, no, quise decir tal cosa, ok. Como que, Así que pásame la cuchara y te pasan un vaso. Así que, ay, no, era el vaso, no la cuchara. Me imagino, pero bueno, cosas que pasan con los idiomas. Pasa en español, exacto, imagínate. Y pasa en TNT y en la vida. Claro, imagínate, tal sí. cual. Y bueno, ya para terminar, bueno, eso en líneas generales ha sido lo más difícil para mí, aprender el idioma, y mi esposo también ha sido un apoyo ahí importante. Él me presiona, pero o sea, me apoya también, ¿no? Tienes que aprender el idioma, o sea, tienes que aprender, tenemos que hablar alemán todos los días, porque lo que pasa es que de alguna manera me he tardado mucho para soltarme en alemán, pero también porque yo estoy en un círculo que habla mucho inglés. Entonces, eso ha hecho que esto sea lento, o sea, que aprenda el alemán, que me suelte, pero bueno, ahí vamos y sí se puede. Genial. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por compartir tu historia. Te lo juro que salí motivada, inspirada, me encantó. O sea, todas las lecciones, como te dijimos, que nosotros hemos estado desarrollando durante este tiempo en nuestros contenidos, parece que te las hubieses estudiado porque realmente tu experiencia ha sido increíble y seguro la seguirás construyendo y escribiendo cada día con ese enfoque y esa determinación que te caracteriza y que admiro porque sin duda yo creo que sin disciplina es muy difícil posicionarse en un país con un lenguaje completamente distinto, con idioma completamente distinto, una cultura diferente y con tantas oportunidades como lo es Alemania. Así que muchísimas gracias y a ustedes los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.